Bien, pues antes que nada agradecer la oportunidad de estar aquí en el radar alternativo de nueva cuenta en la opinión de Yucatán y teniendo como fondo este espacio donde está el Ateneo Peninsular, la Catedral, el Pasaje de la Revolución y a estas dos damas que siempre acompañan este programa. ¿Cómo están? Hola Fer, pues gustosas de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Así, eventualmente, ¿no? De tener así tus visitas. Pues de cuando en cuando, siempre que se pueda, aquí estaré con todo gusto. Claro que sí, siempre bienvenido y estaremos siempre muy contentos. Bien, pues le agradezco también a don David Heredia que hoy me siente en esta silla. Está bien. Está cómoda. Está cómodo. Está cómoda, sí. Gracias, pues vamos a empezar. ¿Qué nos Claro tiene que sí, con muchísimo gusto. Empezamos con las notas locales de hoy, 9 de abril, y con la construcción e inicio de operaciones de 4 nuevos y modernos nosocomios en Yucatán, se robustece una red hospitalaria de muy alto nivel, la cual fortalece el acceso a los servicios de salud para miles de familias de todo el estado. Una de estas sedes es el Hospital Militar Regional de Especialidades, recién inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Rolando Zapata Bello, que atenderá en un cómodo espacio a 17,690 militares activos y retirados de Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, así como a sus casi 107,000 familiares. El complejo, construido sobre una superficie de 11,000 metros cuadrados, dispone de 140 camas, equipos de resonancia magnética, tomógrafo, angiógrafo, mastógrafo y densiómetro, y alberga una torre médica que ofrecerá 30 especialidades, área de urgencias y terapia intensiva. Mientras el Hospital Clínica Mérida del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del ISSSTE ya beneficia a unos 180,000 derechohabientes y responde a las demandas de atención médica de segundo nivel con equipo tecnológico de vanguardia, lo que permite desahogar el Hospital Regional Mérida, que atiende a pobladores de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas y Quintana Roo. Y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, Michel Salum Francis, llamó a los partidos políticos a no caer en el juego de promover noticias falsas y pidió que se acabe la guerra sucia con propuestas claras, concisas y viables. El líder del Consejo Coordinador aceptó que la llegada de las redes sociales han hecho casi imposible controlar la generación de publicaciones con información falsa, la cual a veces es ajena a los mismos partidos políticos, por lo que exhortó a la ciudadanía a que revise el origen de la información. Y más de 600,000 alumnos regresan hoy a las aulas tras las vacaciones de Semana Santa y así retomar sus actividades escolares del ciclo escolar 2017-2018, que concluye el 29 de junio para quienes se rigen con el calendario de 185 días y el 13 de julio para quienes los hacen con el de 195. Tras 2 semanas de merecido descanso, el sector educativo retomó actividades el día de hoy. Cerca de 4,000 centros educativos de los niveles básicos, medio superior y superior abrirán sus puertas para cumplir con la última parte de este ciclo escolar. Y el Yucatán International Music Festival se despide de su primera edición, realizada del 23 al 8 de abril del 2018 en el recinto ferial Ixmaquil, en el Teatro Peón Contreras y en la ex hacienda Ixmaquil, con el objetivo de crear un espacio único de encuentro y de impulso de emprendedores y artistas, conservar las tradiciones y costumbres del estado de Yucatán y potencializar el talento artístico musical. En días previos se contó con el concurso de composición de canciones inéditas y un concurso de intérpretes de canto popular, plataformas en las que se seleccionan a las mejores exponentes vocales de la entidad a través de las eliminatorias sectoriales, con una gran final en el Teatro Peón Contreras, donde el primer lugar obtuvo una estatuilla y 25,000 pesos en artículos musicales, y el segundo y tercero 15 y 10,000 pesos respectivamente. En estos últimos días se consolidó la certificación de los premios, donde participaron más de 49 bandas y DJs en los conciertos divididos por géneros como pop, swing, indie, rock y ska. Así las notas locales, Fer, vamos contigo. Bueno, muchas gracias. Al fin que estamos en el centro de la ciudad de Mérida y de ahí podemos partir a cualquiera de los puntos cardinales. Yo me traslado a mi derecha para preguntarle a May qué nos va a platicar hoy.
Bueno, pues hoy les comento de los impuestos y en 10 días de campaña el gasto promedio diario de cada candidato a la presidencia ha sido de 3.887.500 pesos y esto fue revelado por el INE. Andrés Manuel López Obrador ha omitido avisar sobre sus aportantes, ingresos, gastos, contrataciones y también de proveedores, como siempre muy transparente. Margarita Zavala aclara que sus aportaciones las recibe de empresarios y de su esposo Felipe Calderón por 6.1 millones de pesos, pero no reporta tampoco cómo están sus gastos. Y José Antonio Mis, Pepe Mis, no ha informado sobre sus aportantes ni proveedores, pero sus contrataciones ascienden a 10.3 millones de pesos. Y por otro lado, Ricardo Anaya informa sobre sus contrataciones por 52 millones de pesos, sin decir también quiénes son sus aportantes. Y regresan a clases más de 25 millones de estudiantes de educación básica, luego de 2 semanas de vacaciones de primavera. Hoy lunes regresaron a clases más de 25 millones. Y de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, estos alumnos están en nivel preescolar, son los 5 millones, 14 millones en educación primaria y 6 millones en educación secundaria. Por otro lado, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación determinaron no reanudar clases este lunes y anuncian un paro de 48 horas, esto en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Como siempre ya pusieron su hamaca. Y continúan con su mismo rollo para no ir a trabajar. Están exigiendo que se derogue la reforma educativa y que se reinstalen en sus puestos de trabajo los docentes que fueron dados de baja para no aprobar las evaluaciones. Y un total de 320 hectáreas de maleza y de pastizal fueron afectadas por el incendio de este domingo que se suscitó en las cercanías del Bosque de la Primavera. El siniestro ocurrió en un predio conocido como El Oasis, ubicado donde se juntan la autopista Tepic y la carretera Nogales, y su combate se prolongó por varias horas debido a los fuertes vientos. En el control y la extinción del incendio se sumaron 237 elementos pertenecientes a unidades de varias dependencias municipales, estatales y también federales. Cabe señalar que aunque la situación fue controlada al filo de las 10 de la noche de ayer domingo en el sitio, permanecen ya combatientes forestales, quienes supervisan que no haya quedado material que nuevamente provoquen un incendio. Y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, estimó que en esta semana no se tienen las condiciones para llegar a un acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, el funcionario federal mencionó que la probabilidad México, Estados Unidos y Canadá puedan alcanzar un acuerdo para la primera semana de mayo es de alrededor de un 80%. De cara al inicio de la ronda técnica del Telecán, el titular de Economía señaló que a Estados Unidos le conviene terminar las negociaciones lo antes posible. Y el Poder Judicial de la Federación calificó de infundadas las acusaciones que realizó Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, quien afirmó que un tribunal colegiado confabuló para cubrir en el manto de la impunidad los presuntos delitos cometidos por el exsecretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y de otras personas para que solo sean juzgados por la justicia federal. El pasado 7 de abril, a través de un video y de mensajes en Twitter, Corral señaló que era sintomático que Gerardo Moreno García, juez defensor del exgobernador Javier Duarte de Veracruz, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, atraiga también el caso de Alejandro Gutiérrez Tarín y Villegas, cómplices de César Duarte Jaques, exgobernador de Chihuahua. En temas internacionales, hace una hora el gobierno de Corea del Norte confirmó directamente a Estados Unidos su disposición para suspender sus pruebas nucleares, informó el diario Wall Street Journal. Este anuncio debería facilitar las negociaciones sobre la organización de un encuentro histórico entre el dirigente norcoreano y el presidente estadounidense, el cual podría darse por ahí de mayo próximo. Y el hombre fallecido el pasado sábado en un incendio en la Torre Trump en la ciudad de Nueva York fue identificado por las autoridades con el nombre de Todd Brasner, un comerciante de arte.
El fallecido, de 67 años, residía en la planta 50 del edificio, en el apartamento donde se activó la alarma por fuego, y fue hallado inconsciente por los bomberos, pero falleció más tarde en un hospital. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego en el apartamento, el cual no tenía un sistema rociador contra incendios. Bien, pues al cierre de esta edición, estas son las notas más relevantes. Bueno, pues vamos a analizar el radar, el editorial del día. Pero antes, bueno, Armando Fuentes Aguirre es un personaje simpático, profundo y a la vez ligero en sus comentarios. Expresa lo siguiente, se los leo tal cual. Dice Catón: me preocupa que Ricardo Anaya, José Antonio Meade y o Margarita Zavala no cumplan sus promesas en caso de llegar a la presidencia. Pero mucho más me preocupa que si gana López Obrador, cumpla las suyas. Armando Fuentes Aguirre. Sí, creo que tiene razón. Este buen hombre de Saltillo, Coahuila. Bueno, pues vamos a ver las campañas en Yucatán. Con signos de interrogación. Pregunta tendenciosa. ¿Tiempo de venganzas políticas? Así como no. Bien, pues Miguel II Hernández Madero, desde su fatídica marca, no se escribe. Entramos a la segunda semana de campaña por el gobierno del estado y sus periféricos en Yucatán, y la tónica no ha cambiado mucho. Con una oposición tirándole a todo lo que se mueva y que sirva para ganar simpatías, poniendo en evidencia los hierros del partido en el poder, el PRI en este caso. En tanto que la campaña del ungido de Palacio de Gobierno, ¿no fue de la Casa del Pueblo? O ya esto no funciona así. Bueno, eso dice aquí. Se basa en un esquema anticuado y que ya nadie cree, sino que pone en evidencia falta de recursos ideológicos, financieros y argumentos. ¿Por qué? Pero antes hagamos un paréntesis para agregar comentarios sobre el papel de la izquierda en Yucatán, representada por el PRD. Mayormente, pues es un partido que definitivamente navega en aguas turbulentas. Dicen que donde hay dos hombres de izquierda hay conflicto. Siempre agarrados de tablitas para no irse a pique, repartiéndose las nominaciones entre cuates y con discursos y declaraciones acartonados. La izquierda, que hace unas décadas lograba ganarle algunas posiciones al PRI y al PAN, con siglas, usted se acordará, como el PPS, Partido Popular Socialista, PESUM, Partido Socialista Unificado de México, si la memoria no me deja mal todavía. Al unificarse, lejos de salir fortalecida, ha sufrido un doloroso retroceso para sus simpatizantes. ¿Quedarán algunos? Esta falta de propuesta alternativa de la izquierda en Yucatán dejó el campo libre a Morena, partido que se ha visto fortalecido por la cada vez más creciente inconformidad social, capitalizada por su líder mesiánico, acogiendo además a los renegados de otros partidos para formar sus cuadros. Entonces, el dinero que le suministran mes a mes para hacer su proselitismo, ¿en qué caramba se lo gastan? Pero retomando ya el aspecto de la campaña del PRI por el gobierno del estado, en estos días vemos cómo en los actos populares simplemente hay declaraciones y buenos deseos, pero hay pocas propuestas, aunque tampoco las tienen los otros contendientes de derecha y de izquierda. ¿Será pobreza de ideas?, pregunta don Miguel Hernández II. Otro punto es que el discurso de unidad no ha permeado en mucha de la gente que acompaña al flamante candidato priista. Y eso podría afectar a los municipios donde la población sigue puntualmente lo que está pasando en su entorno. No solo es el haber integrado a algunos simpatizantes de otros precandidatos y dejando fuera a otros más, sino que hay municipios donde la inconformidad está provocando fracturas, y eso puede capitalizar votos para los partidos de oposición que están a la casa de los indecisos. Aparentemente hay una incertidumbre manifiesta y lo que queda es simple protocolo.
Pero falta ver cómo quedará integrado el Congreso del Estado, donde difícilmente el PRI tendrá un carro completo, como pretenden hacer creer en los discursos triunfalistas. El PRI confió en figuras poco conocidas o sin ninguna militancia expuesta, consiguientemente sin experiencia. ¿Qué podría pasar? Que el próximo Congreso local esté fuertemente dividido y aunque el PRI pudiera conservar la mayoría, la historia política de Yucatán ha demostrado que aún pocos los panistas hacen mucho ruido, y si sumamos a eso lo que pudiera llegar de Morena y algún colado del PRD, que tamales, compadre, entonces tendríamos cuando menos una primera mitad difícil para quien llegue a Palacio de Gobierno, con una labor de desgaste y deslegitimación de cada paso, cada ley, cada medida adoptada por la administración estatal. Aunque realmente pues nadie ha dicho que va a ser fácil. El mismo discurso político cuidadosamente elaborado con propuestas y situaciones de fondo beneficiaría más que el ir destacando las buenas intenciones, porque los buenos deseos no comprometen absolutamente nada y los yucatecos viven una realidad que necesita una guía, no una palmadita en el hombro. En esto habrá que ver quiénes serán los funcionarios que integren el próximo gabinete. No se pierde la esperanza de que si no todos, cuando menos la mayoría, sean personas que llenen los perfiles y tengan la capacidad de trabajar por el bien del Estado. Puede sonar utópico, pero sí es posible. Solo se necesita tener buena voluntad y escoger a los hombres y mujeres adecuados tras finalizar el análisis de sus capacidades y cualidades. Esperemos que las cosas sean por el bien de Yucatán en vez del bien de unos cuantos. Y viene el colofón, y aquí suele estar el meollo del asunto. Sin tratar de descalificar a ninguno de los contendientes, el análisis de nuestro colaborador Hernández Madero pega en el clavo y rasca dolorosas que aún supuran. Pensamos que por falta de operadores políticos dedicados o que cuando menos les hagan caso los dolidos, porque pues se piensa que con haberles otorgado ciertas concesiones ya se le dio la vuelta a la hoja y listo. Lo cierto es que aún escuchamos voces críticas, denostaciones hasta que lograron salvar el pellejo en la repartición de candidaturas. Empero, lo peor es que se les tiene maniatados mediante el reparto de apoyos económicos que están en manos, o más bien que están en 3 pares de manos, nada generosas, lo que los ata a los designios y caprichos de personajes siniestros, que antes mostraron el cobre y pidieron unas de canonjías, el diezmo y otras cosas, en vallas de elecciones intermedias, o simplemente se dedicaron a hacer malandrinadas, arremetiendo incluso contra de los medios de comunicación que ahora querrán cobrarles venganza. Velada amenaza. Bueno, pues es que la vida está llena de circunstancias. Uno está parado firme, más agarrado, sujetado de algo, pues que me empujen. Pero en tiempos de que uno anda en un hilo y haciendo malabares, un empujoncito y vas para abajo. ¿Cómo es? Definitivamente, el empujoncito y vas para abajo. Yo creo que cuando se hacen las cosas bien, obtienes resultados. Cuando se van a hacer las cosas mal, nunca ves la postura en la que vas a hacer. Cuando tienes coordinadores, cuando tienes asesores y les haces caso, y que siguen gobiernos anteriores, el actual, del que sigue, del que puedes ofrecer nada nuevo, en donde un congreso local está lleno ahorita de aspirantes, de gente joven, desconocida, o de personas que tienen que hacer pago de favores como a los sindicatos. Entonces,
solución a todo lo que la gente está fastidiada de. Lógicamente, todas estas cosas que estás haciendo van llevando a un partido a que pierda y pierda y pierda. Ojo, en Mérida o en Yucatán en general solamente veíamos dos partidos. Ahorita, al fraccionarse esta parte del Huacho, irse a Morena, con la fuerza que trae Morena del centro de la ciudad, está agarrando fuerza que no se esperaba nadie. ¿De dónde están saliendo esas personas de Morena? ¿Son personas del PAN? ¿Son personas del PRI? ¿A quién le va a hacer más daño esta salida de Morena? Porque se nos olvida que también Morena es un partido de izquierda. Entonces, ¿quiénes son más fáciles de convencer a irse con ¿Quién Morena? está más pegado a la izquierda? El PRI. Pues ya me contestaste. Ahí está el origen de todo, ¿no? Y entonces debo entender de todo esto que aunque ganara el PRI, la gubernatura, esta tercia de angelitos, debiera de estar lejos. Pues si no sabemos que todos son culpables, o sea, hace la faramaya de que tú te vas para acá, tú te vas para allá y ahí vemos cómo le hacemos y es lo malo, o sea que no hay algo coherente. Y pero donde quiera que tú pongas una manzana podrida, va a podrir a las demás. Es que ese es el desgraciado sistema que hemos llevado desde hace muchísimos años. Esperemos que, bueno, ahorita hay una tercera opción, ya les movió el tapete y vamos a ver cómo se van a ir manejando las cosas ahora, ¿no? Antes decía, no sé si rezar, reír o poner buena imagen Guacho en su forma de pero ahora creo es que no sé si rezar, reír, llorar o salir a votar, que eso es lo que haré. No, definitivamente rezar. Sí, perdón. Claro. No, bueno, vuelvo a lo mismo. Guacho puede tener muy buena aceptación por lo que hizo en el PAN, pero también el partido le pesa mucho. Es lo mismo Guacho en el PAN que Guacho en el PRI. Exacto. No, en Morena. Morena en este caso. No es lo mismo que te arrope un partido con una filosofía que te arrope otro partido con otra filosofía por completo. Sobre todo una personalidad como la gente del PAN, que no la cambias, o sea, no se va a ir por el concepto del Morena. No, se van a ir por la imagen del personaje. Sí, sí. Más que por otra cosa. Y también yo creo que el PRI ha creído que toda su maquinaria en la cual vemos que sigue habiendo descontento. Disculpen, señores, no hay operación cicatriz, sigue habiendo un gran descontento dentro del partido, ¿sí? Y eso les va a seguir trayendo agua al bote. Cada día que pasa, se acerca la fecha fatídica y no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Ay, pero que ya llegue. Va a llegar, ten paciencia, va a llegar. Y ahí estaremos reseñando lo que acontezca. Bueno, pues un placer como siempre estar ante este equipo de trabajo de la opinión de Yucatán. Espero que usted tenga una buena tarde y nos volvamos a encontrar.